Vale, bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy, tanto al público como a estas 4 mujeres pertenecientes a la industria audiovisual andaluza que me acompañan. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, al CICUT, por abrirnos las puertas de su casa. En cuanto le llamamos para contarle que teníamos esta idea, nos dijeron que sí, nos dieron todas las facilidades y aquí estamos. En primer lugar, antes de entrar en materia, para quien no nos conozcáis, os voy a contar qué es No Ficción. No Ficción es una plataforma de contenido documental hecha por creadores para creadores, que lo que busca es distribuir y difundir documentales creados, producidos y distribuidos por empresas y directoras y productoras españolas y latinoamericanas. Es una ventana al mundo documental, como os decía, que está comprometida con contar la realidad y como tal, hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, teníamos que estar presentes de alguna manera y se nos ocurrió crear esta mesa redonda, Espacio Documental, con las protagonistas que me acompañan, que son 4 referentes en la industria audiovisual andaluza en distintos ámbitos. A mi lado está Remedios Malvares, que es fotógrafa y directora. Es socia directora de producciones singulares, especializada en la producción audiovisual. Ha recibido a lo largo de su trayectoria multitud de premios y reconocimientos. Hace poquito estrenaba Pico Reja, La verdad que la tierra esconde, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tiene una mirada muy particular por el flamenco y lo muestra en sus documentales sobre Meneses, que recibió el premio Imaginera y varios premios ASECAN. Y Alalá. Ahora la vamos a escuchar, gracias por acompañarnos. Al lado de Remedios me acompaña Teresa Segura, que es productora ejecutiva y directora de producción de Different Entertainment. Igual la productora no os suena, pero si hablamos de Malviviendo, que es uno de los primeros proyectos que tuvo bastante recorrido a nivel nacional e internacional, seguro que sabéis de quién os hablo. Ha dirigido la producción de proyectos para 3 Media, el Terrat, RTVA, HBO, RTV y un largo etcétera. Y bueno, siempre ha estado ligada a la producción audiovisual, nos va a contar su experiencia desde la parte de producción. A su lado está Ana Graziani, que es guionista especializada en artes escénicas y en audiovisual y directora. Ha sido presidenta de la Fundación SGAE y ahora mismo es directora institucional de artes escénicas. Entre algunos de los proyectos que vamos a destacar, ha sido co-guionista de Para toda la muerte y El mundo es suyo, dirigidos por Alfonso Sánchez. Ha adaptado obras como Patente de corso de Arturo Pérez Reverte, El enfermo imaginario de Molière y El asesino de la regañá de Julio Muñoz. Ha sido coordinadora de guion y guionista de la serie Entre Olivos, que se emite en RTVA, y un largo etcétera, que vamos a ir abreviando. Y por último, aunque no menos importante, Ana Álvarez Osorio, que es montadora. 2 de sus últimos proyectos han estado nominados y por uno de ellos ha recibido el premio Carmen del cine andaluz, que es sevillana de Brooklyn. El otro proyecto fue La Mancha Negra. También ha sido la montadora de la multipremiada serie Arde Madrid. En Netflix trabajaste con la serie Criminal. Y bueno, tiene otro largo etcétera de trabajo como montadora, también como directora, que es los que vamos a profundizar por el momento, a lo largo de esta mesa redonda. Y para empezar, vamos a ir con el principio de todo. ¿Cómo, cuándo y por qué decidisteis que el cine era vuestra profesión y vuestro medio de contar historias? ¿Quién empieza? Lo dejo a vuestra elección. Remedios, te toca. Aquí creo que... Vale, me toca por orden. Bueno, yo antes de empezar y decir por qué me dedico al cine, a mí un día 8 de marzo como hoy me gustaría empezar con una reflexión, si no te importa. Sí, claro. Yo vengo aquí con una última película, que es Pico Reja, que habla de las consecuencias de una guerra, de Muy cómo apropiado. este país sufrió una guerra y las consecuencias que tuvimos, cómo hay una fosa, una de las muchas que hay en España con miles de represaliados. Y haces una película así para que esas cosas la gente las recuerde y no vuelvan a pasar. Y por desgracia estamos viviendo ahora una situación muy próxima y muy parecida. Otra guerra orquestada y dirigida por hombres, una vez más, en el que las mujeres son las grandes víctimas, las mujeres y los menores. Entonces, antes
antes de esta tertulia quería hacer esa reflexión y solidarizarme con el pueblo ucraniano. No me hubiera gustado tener que decir esto, porque creo que es más bonito hablar de cine. Sí, pero bueno, una Pero reflexión necesaria. Un día y como hoy, un compartida, 8 de marzo, hay muchas mujeres ahora mismo que son víctimas de otra guerra. Así es, como te decía, una reflexión, yo creo que necesaria y compartida por los que estamos en esta mesa, ¿no? Bueno, unirnos, yo por mi Sí. parte, yo creo que estamos todos de acuerdo, todos tenemos parte de nuestro corazón con el conflicto que está habiendo en Ucrania. Como decía Remedios, la mujer es siempre la parte más débil del eslabón y es la que primero se desprende, la que más sufre. Y bueno, que nos unimos a ese recuerdo y a ese reconocimiento y a ese estamos aquí a ver qué podemos hacer. Y ahora hablamos de cine, ¿no? Sí. Bueno, preguntabas que... Sí, que cómo llegasteis, cómo decidisteis o cómo... Bueno, en mi caso yo he dado tantos tumbos en la vida porque ahora reflexionando sobre todos los sitios por donde he pasado, yo creo que se debe a que a mí lo que más me gusta en el mundo es aprender, y donde no aprendo me aburro y donde me aburro me voy. Entonces yo empecé siendo periodista, luego me dediqué a la gestión de las artes escénicas y a la producción, luego hice giras. He hecho un poco de todo hasta que un día dije, me voy a mi casa, dejé un trabajo fijo, una cosa bastante arriesgada, y dije, voy a intentar vivir de escribir. Y es lo que sigo haciendo porque he encontrado la profesión donde nunca se deja de aprender. Y empecé escribiendo teatro, y luego descubrí el audiovisual, que vamos, yo el teatro lo llevo en vena, nunca lo voy a abandonar, pero el audiovisual es otro lugar donde contar historias que te da otras herramientas maravillosas, y esa fue la manera de llegar, un poco la ola. No tengo conciencia de haber tomado una decisión, ni alguien puede tener una vocación desde chiquitito, yo quiero ser guionista, quiero dedicarme al cine, yo no tengo conciencia, es más bien que la ola de la vida me ha llevado hasta aquí. Bueno, pues sí, bueno, yo desde súper pequeñita era la típica organizadora de todo en clase, delegada de clase, ¿sabes? O sea, era muy pildorilla, sabía que me quería dedicar a algo que se dedicara a organizar. De hecho, llevé público a programas de Canal Sur desde muy pequeñita para ver lo que había detrás, porque me atraía mucho ese mundillo. De hecho, era muy buena deportista, pero como no tenía referente femenino, nunca vi el deporte femenino como una salida, hablando de referente, que no solo lo hay en el cine, sino en muchos ámbitos más. Entonces, es verdad que nunca vi el deporte como una salida, pero sí el audiovisual sí que lo veía como una salida. Me metí en la carrera y cuando conocí la producción vi que estaba un poco hecho para mí, y a partir de ahí pues estudié paralelamente metiéndome en todos los cortos y proyectos que podía. Al final hice muchos contactos y mucha experiencia, que es de lo que se trata, y bueno, salí de la carrera trabajando, saltando de proyecto en proyecto, hasta que hace 13 años y medio pues conocí a David, y creamos Different Entertainment junto con el resto de socios, y desde entonces pues llevamos haciendo series y proyectos audiovisuales en general. No solo yo abarco también la parte de producción ejecutiva, la parte administrativa. También dirijo en eventos, como dirigido tres festivales, y también pues campañas en redes. El tema formativo también me gusta mucho, he dado clase de 2014 y en ello estoy. Yo siempre creo que hay que tener muchos frentes por delante y disfrutar del camino, y bueno, y como ha dicho Ana, nunca dejar de aprender en ese sentido. Ana. Pues yo desde muy pequeña quería hacer cine, lo tenía muy claro, era de las que me iba al cine sola, mi paga me la gastaba en ir al cine, aquí al lado del Florida, esos cines que ya no existen, y era bastante buena estudiante y se me daban bien las matemáticas, pero me gustaba el cine, y entonces antes de decidir qué carrera lo eché a una moneda, si astrofísica o cine, porque era como o letras, tenía que buscar ahí un poco. Desde el principio me encantaba la escuela de Cuba, no sé, en un periódico que hace poco me he encontrado, había recortado de la escuela de Cuba y yo quería ir a esa escuela.
Cuando yo tenía 18, la entrada era un poco más mayor y entonces me metí en la carrera de aquí de comunicación audiovisual y después de la carrera volví a insistir y entré en la Escuela de Cuba a estudiar. En un principio siempre pensaba en dirección porque no se me ocurría, pensaba en cine y pensaba pero cuando haces el examen tenía que pedir 2 especialidades, pedí dirección y montaje, y una vez que conocí el montaje me encantó. Y también hablando de los referentes, yo todo esto la verdad es que es como casi más una niña de hoy en día que de entonces, pues he tenido mi madre es alemana y era un referente de trabajadora, de cumplir tus sueños, de que te gustara el trabajo, que le daba igual que estaba toda la gente aquí mucho con el paro, con carreras con salida, y mi madre me decía, da igual, Ana, el trabajo va a ser más del 50% de tu vida, elige algo que te guste. Ella era profesora y le encantaba su trabajo, enseñaba el alemán y gracias a tener ese referente también pues he estado siempre trabajando para hacer lo que quería y yo siempre pensaba que hubiera sido igual si hubiera sido hombre o mujer, hasta que creces un poquito más y de chavala, de estudiante, dices todo es lo mismo, tengo la misma posibilidad, y después te das cuenta de que no, de que el mundo es de hombres desde cuando aparece también la maternidad, cuando la conciliación y entonces ya tienes que estar todo el día haciendo tu hueco para estar ahí, y siempre estábamos hablando antes entre nosotras, siempre tienes que ser la mejor, no vale ser una más, no podemos fracasar, no podemos equivocarnos, y bueno, y ahí seguimos. Pues a mí siempre me encantó la imagen, el cine, todo este mundo de cosas que pasaban me atraía. No pude estudiar cine por circunstancias económicas y personales, no podía llegar a estudiar eso, en aquella época te tenías que ir a Madrid y tal. Así que mi madre me dijo, mira, el cine puedes ir los domingos, y estudia una carrera con salida, así que estudié Derecho, no sé las salidas que tiene porque nunca lo ejercí, y me dediqué a la fotografía, que también es mi gran pasión, y sigo dedicándome, me encanta ser fotógrafa. Llega un momento en el que veo que las fotos se pueden mover, pueden hablar, pueden tener movimiento, pueden tener sonido, y a mí aquello me sorprendió, ¿no? Cuando vi que podía estar a mi alcance dentro de toda la revolución digital, que se hace un poco más asequible el poder acceder a todos estos medios, pues ahí nos lanzamos, me asocié con el que ahora es mi socio, con Arturo Andújar, y montamos Producciones Singulares, con más valor que el alcoyano, pero bueno, tiramos para adelante y nos dedicamos a la producción audiovisual de encargo, publicidad, documentales de encargo, y hacemos producción propia. Hemos hecho ya 3 pelis largas y bueno, pues por suerte hacemos lo que nos gusta. Y sí es cierto, como decía mi compañera Ana, que no paras de aprender. Esta profesión es un reto continuo, es una lucha contra las adversidades, y eso, a quien le gusten los retos, pues es algo increíble, ¿no? Esa adrenalina no se pierde jamás y esas ganas de aprender las tienes siempre, ¿no? Entonces te hace joven y te motiva. O sea, no hay 2 días iguales, no hay 2 rodajes iguales, y yo creo que eso es lo que nos da vivir en el alambre también. Tampoco sabes lo que vas a ganar mañana o si vas a trabajar, pero yo creo que somos supervivientes y que es una manera, es un estilo de vivir, es una forma de entender el trabajo y la vida, porque también es difícil de compatibilizar, no hay un horario, hay circunstancias familiares que muchas veces te lo complican, pero si no existiera esto, yo personalmente no sé qué haría, no me veo haciendo otra cosa que no sea ver imágenes. Quería que empezar esta mesa partiendo de vuestra experiencia y contarais un poco vuestras carreras, porque uno de los objetivos que nos planteábamos cuando preparamos este acto, por una parte, era dar visibilidad a las mujeres en la industria audiovisual andaluza, pero por otra parte también, y creo que es muy importante, es crear referentes, que lo comentábamos anteriormente, ¿no? Crear referentes para que todas aquellas jóvenes que quieran dedicarse al cine, o no tan jóvenes, porque, como decía Ana, ¿no? Se puede llegar al cine habiendo atravesado muchas profesiones,
vean que es posible, o sea, que se puede, que una mujer puede dirigir una película, producir una película, montar una película, o sea, que se puede, que se está haciendo y que se está haciendo muy bien. De alguna manera las cifras acompañan, hay una brecha enorme entre hombres y mujeres, no lo vamos a negar, hay sectores de la producción audiovisual que están más feminizados que otros que están más equilibrados. Poniendo sobre la mesa algunos datos del informe que publica CIMA cada año, estos son de 2020, se observa una creciente incorporación de la mujer a tareas, ¿no?, dentro del sector audiovisual. Ahora mismo, entre los datos que ellos recogen y que están censados, hay un 33% de mujeres frente a un 66%, 67% de hombres, pero bueno, hay sectores, hay actividades como dirección de producción, y te toca, Teresa, directamente, o dirección artística, en las que sí está más equilibrado. Sin embargo, la producción ejecutiva hay una diferencia mayor, o la dirección. Vamos a ver, si queréis, de estos datos y vamos a hablar de esos referentes que tenemos que construir entre todas, ¿no? Y quiero que me comentéis por qué creéis que hay esta falta de referentes y cómo podemos superar esta barrera. Los datos también son los datos generales, también lo hablábamos antes de la charla. Luego hay que hurgar en esos datos y ver que ese 30 y pico % de mujeres, a ver en qué tipo de proyectos están y con qué financiación y qué envergadura de proyectos. Decíamos que es piramidal, que el número de mujeres porcentualmente está rondando el tercio, pero luego, decía Remedios, en el documental hay más mujeres, pero a lo mejor no porque vocacionalmente se quieran dedicar al documental, sino que porque son proyectos de una financiación menor. En el largometraje hay menos, y ya en las grandes producciones de jefas de equipo, de puestos de responsabilidad, del guión, de la dirección, de la producción ejecutiva, pues ahí los datos se van estrechando. Y mira, hablando de datos, en SGAE, donde estamos gran parte de los creadores y las creadoras de este país, en el audiovisual son directores y directoras, guionistas y compositores y compositoras. Los datos generales de la SGAE, donde también están los músicos y también están la creación en las artes escénicas, el 17% son mujeres. O sea, la brecha es enorme. Y la creación es como en lo primero que tienen que confiar en ti. Luego el cine, ya sabemos, es un trabajo totalmente colectivo, totalmente coral. Un guión, yo sé que empieza con una hoja en blanco, pero termina en el montaje. Participamos un montón de personas, pero en la inversión inicial, que es en el me tiro a la piscina sin la nada, ahí la brecha es todavía mayor. Pues yo es verdad que siempre que parto de mi experiencia sé que existe esa brecha salarial, pero yo no la he vivido. O sea, yo siempre te voy a contar mi punto de vista, y es que yo a nivel personal nunca ni me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer en ningún aspecto, y es verdad que en mi empresa soy la única chica de socio, pero normalmente en nuestros equipos técnicos de los proyectos suele ser un 50-50. Cuando negocio con las grandes empresas, como puede ser pues HBO, A3 Media, Amazon, Movistar, casi siempre me encuentro un 50% de mujeres y hombres a la hora de negociar en diferentes puestos. Es cierto que hay más productores ejecutivos que productoras ejecutivas, pero conozco a muchas mujeres muy buenas y para mí son un referente. O sea, yo no he vivido, o sea, sé que existe porque existe, pero yo personalmente creo que la brecha era mucho más amplia hace muchísimos años. Estamos evolucionando, estamos en ese camino, y por eso el movimiento feminista tiene que tirar de esa visibilidad de todo el trabajo que se está haciendo de manera femenina, pero yo quiero que la igualdad real sea que prevalezca el talento, y es que ahí el talento de la mujer y el talento de los hombres es igual. O sea, y yo quiero que esa igualdad es la que exista. Te quiero decir que no te cojan por el hecho de ser mujer en muchísimos proyectos, sino por el hecho de que es una mujer talentosa y puede hacer el mismo trabajo que un hombre. Y yo siempre es un poco lo que defiendo, y es verdad que a lo mejor soy una afortunada en ese sentido, porque sé que hay muchísimas mujeres y muchas compañeras que sí que lo han sufrido,
sobre todo, por ejemplo, en el mundo artístico, entre más actores y actrices que tienen el mismo papel y el hombre cobra más que la mujer, por ejemplo. Pero bueno, yo también a nivel apoyo, y cuando voy muchas veces a temas de charlas motivacionales en las facultades y en teatro, yo también me dedico a la formación, sí que es verdad que sí que a los jóvenes en general los veo desmotivados, chicos y chicas, de no hay salida, y no, yo creo que al final todo está en la actitud y en el talento, y te quiero decir, con buena actitud y con un talento para cualquier aspecto en esta vida, estamos hablando de visual, pero puede ser cualquiera, yo creo que se puede conseguir lo que quiere, y mi consejo siempre es eso, ¿no? Es el hecho de luchar por tu sueño, y como le dijo su madre, a mí, por ejemplo, todo lo contrario, mi madre me decía, una carrera segura, ¿cómo te vas a meter eso del cine? No tengo para presentarte un padrino o madrina que te pueda dedicar a esto. Y yo le dije a mi madre, mamá, da igual, me voy a tirar a la piscina, sabiendo que me puedo pegar un chocazo, pero al final yo tenía buena actitud, y a mí me ha demostrado la vida que con buena actitud se consigue todo. O sea, yo qué sé, yo de verdad no me gusta, odio el victimismo de que no existe, No es o sea, el objetivo, que no es el objetivo es para nada, victimizarnos, pero que es verdad que no me considero víctima por ser mujer, todo lo contrario. Creo que somos muchísimo más, tenemos muchas más capacidades en muchísimos más aspectos, y por ejemplo, yo a la hora de producción, en mi ámbito, prefiero rodearme de un equipo de mujeres porque nos entendemos muy bien. O sea, y yo, la manera en la que llevo el movimiento feminista es en la práctica siempre, más que el hecho de, ¿sabes?, yo qué sé, de dar un discurso feminista, que muchas veces lo veo, y es decir, no, tenemos que hacerlo en la práctica, tenemos que apoyarnos unas a otras, tenemos que contratarnos unas a otras, y tenemos que prevalezca el talento, o sea, que vean que somos capaces de hacer absolutamente todo. Que a día de hoy hay más hombres que mujeres, sí, pero es que a lo mejor en un futuro, y espero que así sea, no solo seamos 50-50, sino que en muchos proyectos haya muchísimas más mujeres que hombres, porque según para qué cosa o según para qué sector, las mujeres son... Bueno, es que yo te digo, yo conozco a mujeres talentosas y mujeres que no, y hombres talentosos y hombres que no. Te quiero decir, al final yo lo que busco es la igualdad, y que en la vida pues destaque eso, la buena actitud, la responsabilidad y el talento por encima de todo. Pero yo creo que el talento se aprende, igual que todo lo demás. Y entonces, si has tenido más posibilidades de trabajar, pues entonces tienes más talento. Y eso, yo me he encontrado con eso. Yo era de tu opinión hasta una edad en la que de pronto te das cuenta, tienes menos experiencia, también porque al final eres mujer, has tenido menos experiencia, y de pronto eres menos talentosa, porque has tenido menos posibilidades de hacer más trabajo. Y ahí es donde aparece la brecha. Yo lo del talento me parece un poco confuso a la hora de decir yo elijo solo el talento. Estaba un poco lo de antes que hablamos, que por ser mujer tenemos que demostrar siempre que somos las mejores. No, los hombres se han equivocado muchísimo y tenemos todo el derecho a equivocarnos. O sea, que podemos hacer películas malísimas. Ellos han hecho también películas malísimas. Pero es que de hecho hay muchas más películas malas hechas por hombres que por mujeres, porque hay muchísimos más hombres dirigiendo, por supuesto, pero yo estamos en un camino en el que lo que estamos haciendo referente y diciéndole a las mujeres, dedícate a esto, y por supuesto que puedes fallar, podemos fallar absolutamente todas, sí. pero que no creo que no quiero decir con lo del talento, yo te hablo de la igualdad, de prevalecer el talento, igual que por las mismas posibilidades. Lógicamente ahora mismo nos dan menos posibilidades, estamos en ese camino, y ahora mismo sí que es verdad que la brecha existe, pero que... Y hay cuestiones también que yo creo que, por ejemplo, el mundo es muy masculino, muy patriarcal, entonces la manera de trabajar. Y yo creo que no tenemos que llegar a este mundo y ser solo el 50%, sino cambiarlo. Desde, por ejemplo, el trabajo. Yo me he encontrado muchas veces cuando tú empiezas a trabajar que quieren que trabajes 10 y 12 horas al día, porque si a ti esto te apasiona, bueno, es que yo tengo también una vida, me encanta mi trabajo, pero también me encanta mi hija y me encanta tener ocio y poder ir al cine y eso, por ejemplo, siempre se lo han podido permitir dentro, en comillas, o han querido, o les da más igual porque el trabajo es su vida, más los hombres. Por eso digo yo, no quiero un mundo así, en el que el trabajo sea 12 horas al día y... Yo tampoco quiero, y de hecho creo que eso tiene que cambiar para mujeres y para hombres. Te quiero decir que sí que es verdad que, y este es un sector
que no es el más, digamos, el más sacrificado, como puede ser a lo mejor restauración, hostelería, tal, que hay que regularizarlo mucho más, pero que es verdad que Bueno, aquí se trabaja, y mira que bueno, sí, montaje, en rodaje, pero bueno, y en montaje, que podríamos tener 8 horas perfectamente, vamos, y que yo Pero- soy de las que me impongo las 8 horas y son 8 horas y no... pero que eso está pero- dentro de, te quiero decir que eso es dentro de, que es que no, a pero ver, hay yo no un quiero que se compañero complique. trabaja 10, entonces al Pero, lado- vale, pero entonces tenemos que partir de que de una igualdad, pero no me refiero por el mujer al hombre. Yo también yo ahora mismo he sido madre hace 1 año y medio y es verdad que el tema de la maternidad con el tema de la conciliación es complicadísimo. Yo para un rodaje gordo tuve que tener a la una cuidadora porque si no era imposible abarcar ese proyecto. Pero te quiero decir que las 8 horas debería ser igual para el hombre y para la mujer con las mismas condiciones Claro. salariales y tal, que eso es cuestión de regularizarlo en el BOE, ¿no? en el tema del Está convenio regularizado, salarial. supuestamente, Teresa, que Es no que es ya que- hablamos más que yo creo que la palabra ahí es corresponsabilidad, en ese sentido. O sea, ¿por qué? Pues porque, como tú bien has dicho, esas 8 horas son para hombres y para mujeres, pero la corresponsabilidad también. O sea, tú tienes que poner una cuidadora, tu pareja, y tú tienes No, no. que poner una cuidadora para poder repartiros esas cosas. Yo, Entonces, en pocos rodajes hemos visto a cuidadoras o cuidadores Bueno. ocupándose de los bebés de los chicos. ¿Sabes? Sí, En no, pocos. y yo creo que deberíamos meterlo. En este caso, yo lo tuve que meter porque era sobre todo el tema de la lactancia y de la leche, que eso es verdad que es una cosa intrínseca a nosotras que debería incluso el ministerio meter ahí mucho más. Yo, por ejemplo, de eso de la maternidad y paternidad, los mismos meses no estoy de acuerdo. Creo que a la mujer tiene que tener más meses que Pues y sobre todo la yo lactancia. estoy totalmente de Pues yo- acuerdo. Yo también. pues yo creo Porque que- además es que si ellos no dejan de trabajar, es lo que estamos hablando, Pero no te hay cogen, problema. otra vez tienes la brecha. Pero es que lo que a mí la me mujer le pasó. puede dar meses a los hombres y el hombre a la mujer no. No, pero Es deja de depende del trabajar, contrato. simplemente deja de trabajar. Es que si no, cuando te contrata vamos, sea productor, sea un jefe, llamamos, pero en cualquier, ya no en el cine, en cualquier otro trabajo, dice, esta mujer está en edad de que puede tener un hijo. No, y eso, a lo mejor por y a lo mejor le da por tener 3, la voy a tener 15 meses pagándole una baja. No, es que Pero es no, lo pero es que así, es pero que yo una creo que empresa tiene que haber pequeña, si un convenio entre los dos, entre las parejas para ver, porque lo que no puede ser es que No la la mujer pareja, tenga 4 el meses, Estado, no hay que la confiar. mujer tiene 4 meses y el hombre 4 meses. La mujer sí que le puede dar meses de paternidad al padre, pero el padre a la madre no. Tendrán que ver no, de qué manera obligatorio 6 llevarlo. meses cada uno. Bueno, lo y yo te así. diría como en Finlandia, 3 años. Pero obligatorio, porque ¿Ya? Finlandia y Alemania no son después ejemplos para mí a seguir de feminismo yo- en las políticas. yo creo que el problema, no el problema, o sea, la gran suerte, porque no quiero decir que la maternidad sea un problema, la gran suerte de la maternidad, primero es una corresponsabilidad Sí, totalmente. de ambos o ambas, o como queramos hacerlo, y no hay, y es un problema no solamente en el cine o en la producción audiovisual porque no tengamos horario, es el mismo problema en todo el sector laboral. Entonces, cuando hablamos de la brecha en el cine, vamos a ver, es que el cine es una industria. Y si hablamos de industria, no de las peliculitas, sino de industria, ¿quién dirige esa industria? Nosotras las mujeres nos hemos incorporado a esta industria relativamente hace poco tiempo. Y cuando nos hemos incorporado, era una industria que todavía sigue dirigida, las grandes festivales internacionales, las grandes plataformas, las grandes cadenas, todavía en esa sociedad patriarcal en la que culturalmente hemos vivido, está dirigida por hombres. Vete a las empresas del IBEX 35, ¿la dirige alguna mujer? Pues es igual, es exactamente igual. Entonces no es que el cine tenga una problemática específica, No, está dentro, ¿no? está dentro de la Dentro de la problemática problemática. social, esto es un problema absolutamente transversal. Y cuando hablamos de las necesidades, de la maternidad, de tal y cual, estamos hablando absolutamente de los problemas sociales. No es que las mujeres en el cine seamos diferentes, para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la profesión del cine sí que ha habido profesiones que estaban muy feminizadas. Así es. Es decir, cuando hablas de las cuotas, yo me fío más de las cuotas que habla Ana, de las GAE, porque hablamos de creación, que por ejemplo las cuotas de la academia. Porque en la academia hay muchas profesiones que son actriz, Sí. maquillaje, peluquería, Vestuario. atrezo, vestuario. Esas profesiones son de mujeres. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque socialmente era el papel al que estaba destinada la mujer. Salirte de esos papeles, como dentro de cualquier sociedad, salirte de lo que está establecido y culturalmente llevas tragado muchos años, cuesta. En el cine y en un despacho de abogados, cuesta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que
para eso existen las cuotas y llegamos a la problemática de las cuotas. ¿Por qué cuotas sí, cuotas no? Las cuotas yo entiendo que son un paso para poder llegar a demostrar ese talento, porque cuando hablamos de que por supuesto somos el 50% del talento y que yo he tenido muchas ocasiones cuando he recibido un premio o he hablado y tal, he dicho, yo ojalá mis hijas no tengan que celebrar el 8 de marzo, ojalá mis hijas no reciban un premio por la igualdad. Según la ONU, antes de la pandemia tardaríamos como 100 años en llegar a la igualdad real. Después de la pandemia 130, pero yo confío que esto es una cuestión de retos, pero retos de hombres y de mujeres, porque hay que hacerlo conjuntamente. Creo que el feminismo es simplemente igualdad y la igualdad es un derecho fundamental. Y creo que ese derecho fundamental es para todos y todas, y todos y todas tenemos que trabajar. Entonces, por eso no me gusta hablar de conciliación, sino de corresponsabilidad y matices de ese tipo, ¿no? Y yo creo que ese reto está en nosotros, en nosotras, y que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir en una sociedad totalmente justa e igualitaria. Porque solamente somos la otra mitad, nada más. Y esa mitad tenemos simplemente una mirada de mujer, somos iguales desde la diferencia y tenemos los mismos derechos y obligaciones. A nivel legal se ha conseguido esa igualdad, pero a nivel real no. A nivel real no. Entonces creo que es un trabajo de todos y todas. Decías antes que tus equipos te preocupas que estén formados por 50-50, ¿no? Que tienes equipos con paridad. En otros estudios que ha hecho CIMA en algún otro año, dice que hay un salto enorme cuando los proyectos están liderados por mujeres. Hay muchísima más igualdad y muchísima más paridad. Yo he rodado un proyecto pequeño, un cortometraje, hace un par de semanas y yo me he preocupado de que en mi equipo hubiera cuantas más mujeres mejor, y la única directora de fotografía que hay en Andalucía, que vive en Madrid, me la he traído porque me apetece trabajar con una mujer y sé que lo tiene más difícil. Entonces eso también es así, que cuando se alcanzan los puestos de responsabilidad y los puestos de decisión, como el que tienes tú desde tu productora, pues la cosa se nivela. Y yo también he tenido tu discurso durante unos años porque mentiría si me dijera que me ha ido mal, me ha ido bien. No he dejado de tener trabajo desde que me dedico a esto, enlazo un proyecto con otro, afortunadamente. Pero de un tiempo a esta parte voy pensando que quizá lo he tenido que demostrar mucho más, y que por qué mis primeras obras de teatro estaban firmadas por un señor al lado, que siempre era un señor, que era el director, cuando quien se sentaba y escribía era solo yo, y por qué he estado en una reunión y con un equipo de guionistas en que yo era la cabeza de ese equipo, y el productor a quien se dirigía era a otro miembro del equipo que tenía que estaba por debajo de mí en ese momento, porque era un tío. Entonces, y ya eso, no solo pensar en mí, si es que los números cantan, ¿no? Y desde el victimismo, para nada. Estamos aquí para... No, todo lo contrario. Claro, yo lo que eso reivindico es eso, de verdad, que a lo mejor no se ha querido... No, yo lo quería decir intentándolo con las mejores palabras, pero todo lo contrario, como diciendo, si yo todas las mujeres que conozco que estaban en el sector somos tías currantas de puta madre y tal, yo no quiero que a mí me señalen o me cojan por el hecho de ser mujer, todo lo contrario. Si nosotras todas estamos demostrando que es verdad, que puede ser que a lo mejor yo lleve menos años que vosotras tenéis más experiencia, y como bien me habéis dicho que a lo mejor teníais mi discurso antes y que ha favorecido, yo a lo mejor no me he encontrado todavía con situaciones en las que pueda cambiar. Es verdad que escuchando a vosotras ratifico cada palabra que estáis diciendo, porque lo comparto al 100% todo el discurso, pero es verdad que mi impulso es más como de ánimo, como diciendo, si estamos en el camino, estamos en el camino, estamos en la igualdad, cada vez hay más mujeres en el sector, porque es verdad que antes no había tantos referentes, y hablando del referente, es verdad que a nivel educativo también te debería cambiar todos los libros. Yo cuando me enteré que Alice Guy no era la primera mujer la primera cineasta del mundo, todo el mundo te hablaba de los Lumière, y de repente te das cuenta de que antes estaba Alice Guy, que era una mujer, y está completamente vetada en todos los libros. O sea, partimos de
de que la igualdad tiene que partir desde ahí, ¿no? Y que estamos en un mundo machista y todas hemos sido educadas en una sociedad machista, eso es real. Y los micromachismos los tenemos ya insertados en el día a día, tanto que ni somos conscientes. Y eso te lo digo, y eso es real. O sea, yo soy la misma, yo soy la primera que cuando tomo conciencia digo, hostia, ¿sabes? Soy la primera que, imagen en producción, que está muy como al servicio del equipo, ¿no? Imagínate, siempre estamos como somos a la servidumbre, que es lo que nos han enseñado desde chiquitita, ¿sabes? Al niño le regalan el balón y a la niña la muñeca y siempre estamos como con el cuidado de los demás. Entonces, todo eso tenemos que tomar conciencia y desde esa conciencia movilizar mentes para que las nuevas generaciones no vean esa brecha de la que estamos hablando, que de verdad que es real y que es verdad que, y sobre todo a nivel político, ¿no? Que son, digamos, los que nos manejan como marioneta a todos los sectores. Y los políticos sí que hay ¿sabes? El patriarcado mayor de todos está ahí. Y es verdad, y por eso, pero yo lo hablo desde el positivismo de decir, de verdad que no nos tenemos que victimizar en ningún momento porque somos la hostia. Pero tampoco contentar. Pero para mí es sobre todo no contentarnos, no decir, no, es que estamos mucho mejor, es que hay muchísimo camino por hacer. Claro. Entonces estamos hablando de la brecha y la brecha salarial, que a mí me abrió los ojos una entrevista de Jordi Évolo a una jefa de personal, en la que ella decía que estaba acostumbrada a entrevistar a hombres y mujeres y a altos cargos. Y entonces dice, pues mira dónde está la diferencia. No es que paguemos menos, dice, yo no voy a decir que pago menos a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. Dice, pero yo le ofrezco un sueldo a un hombre y siempre me pide más. Y yo le ofrezco un buen sueldo a una mujer, el mismo buen sueldo, y te está agradecidísima de que le hayas ofrecido. Yeah. Ahí está la brecha salarial. Dice, al final, él siempre están pidiendo más. Y cuando antes hablábamos también de la conciliación y la corresponsabilidad, para mí la corresponsabilidad es una cosa que es dentro de tu casa, cómo te lo montas, y para mí la conciliación es con el trabajo. Y la conciliación de hombres y mujeres. No es, para mí no significa que yo quiera conciliar el trabajo con mi familia, sino que pueda cualquier trabajo, no solo en el cine, sino se pueda ser compatible con tener una vida y conciliarla. Y claro, cuando solo lo piden las mujeres, ahí es donde hay un problema. Hay que pedirlo mujeres y hombres. Y tenemos que exigir nosotras que sea en mujeres y en hombres, para que sea justo, sea real y sea justo. Sí, hay una cosa que está diciendo Ana. A la moderadora no le dejamos ni meter baja. No os preocupéis, yo... que es muy interesante y que está enlazado con todo, que también tenemos que hacer parte de autocrítica y de repensarnos a nosotras mismas, y es que nos lo tenemos que creer a la hora de pedir salarios y a la hora de decir yo estoy. A mí cuando me dicen Ana Graziani, que es guionista y directora, y yo miro para atrás, digo no, directora no. Bueno, pues he dirigido mis cortos y he dirigido una TV movie y me dijo una vez una compañera, una mujer, me dice, un tío que ha hecho un corto por el móvil, llega aquí y dice, hola, buenas, soy director de cine. Y nosotras tenemos esa tendencia, que supongo que está en nuestro ADN de milenios, de hacernos de menos, de situarnos detrás, de síndrome de la impostora, de síndrome del copiloto, que tenemos ahí mucho trabajo que hacer interno nuestro y transmitírselo a las nuevas generaciones. Que lo que tú dices, que nos lo tenemos que creer, que somos, que podemos, vamos, que estamos aquí, que podemos. Y que nos podemos dedicar, y sobre todo es eso, de decirle a las nuevas generaciones, que os dediquéis a lo que os dé la gana, que no por el hecho de que haya más directores que directoras, os lo creáis menos, ¿sabes? Que es eso, es el inculcar el podemos con todo, o sea, el no tenemos limitaciones. Pero no se puede con todo. Yo varias con las que me he ido encontrando de producción, sobre todo, y en alto nivel, jefa, directora ejecutiva o productora, les he ido preguntando siempre si querían ser madres. Y ha habido varias que ya llega un momento que han dicho ya no, ya vamos, ya también porque la edad llega un momento. Y otros, pero siempre están el trabajo, la maternidad. No es que no quieran ser madres, es que tienes que decidir o quiero crecer o quiero ser madre. Y a mí me parece muy duro, muy duro. Es que yo creo que esa lección, ese nivel al que tenemos que llegar a aspirar,
en el que no haya que elegir Claro, entre ser claro, madre el que yo digo o también que desarrollar tu cambiar profesión. el mundo, es que Claro. no podemos tener este mundo masculino en que queremos ser como hombres directores, o sea, que es que hay que cambiar el mundo en esa conciliación, en ese poder vivir y trabajar. Es que yo creo que no queremos ser como hombres, No, por favor. queremos ser mujeres, que es lo que somos. Sí. ¿Sabes? Entonces yo pienso y parto de una cosa que yo creo que la desigualdad no la percibes, sino la sufres. Y hay un 50% de la población que no la percibe, porque no la sufre. Entonces nosotros tenemos que demostrar y llegar. Y hay otra cosa muy importante que se ha comentado aquí, que es las nuevas generaciones. Y con respecto a las nuevas generaciones solamente hay un camino, que es la educación. La que no hemos tenido, desafortunadamente nosotras, por una cuestión generacional, pero yo creo que la única herramienta para llegar a esa igualdad real es, primero, por nuestra parte, seguir visibilizando, seguir trabajando, seguir demostrando, y a las nuevas generaciones la educación. Y eso para mí, que yo también soy madre de 2 niñas, me preocupa muchísimo, me preocupa sobre todo cuando veo estadísticas, porque los datos están ahí, y cómo esa percepción de la violencia de género, esos micromachismos, en las nuevas generaciones no se está trabajando. Y hay unos datos de estadísticas en las nuevas generaciones que de verdad son realmente peligrosos. Y realmente eso después lo que va a dar lugar es a no poder seguir avanzando en igualdad. Porque como decía antes, aunque tengamos esa igualdad legal, tenemos que llegar a la igualdad real. Y creo que el único camino es la educación. Y la cultura, que al final, en esto que estaba hablando ella del 17% de las mujeres son las creadoras al final de proyectos de guión o dirección, que es el punto de vista y la mirada femenina, que no con esto tienen que ser siempre mujeres protagonistas, que también parece eso, que ya las mujeres solo pueden escribir historias de mujeres, que también pueden escribir un Star Wars y de terror, y lo hacer que género, quiera, pero y hacer lo que desde su, nos dé la gana. y que toda la sociedad tenga también muchas más visiones, no solo una visión, ¿no?, del mundo, porque al final 17% que y de pequeños proyectos. Encima con muy poquito presupuesto. Voy a aprovechar que me dejéis hablar un momentito, ¿vale? Para hacer 2 puntualizaciones. A los que estáis aquí acompañándonos en la sala, si queréis intervenir, hacer alguna pregunta o participar de alguna manera, por supuesto que estáis abiertos a ello. Levantáis la mano y accedemos la palabra. Me decíais que no me dejabais moderar. Yo es que tenía preparada una serie de temas a tratar y es que han ido surgiendo, entonces tampoco lo veo necesario. Quería hablar un poco, pues eso, de visibilidad, sororidad, asociacionismo, de qué manera entre nosotras podemos contribuir a mejorar estas estadísticas. Todos estos temas están, los hemos estado tratando. Si queréis que profundicemos alguno más en alguno de ellos, profundizamos en tema de visibilidad. Ayer precisamente a Asma le daban el premio Meridiana, me lo contaba Remedios, que tú también lo recibiste el año pasado. Y bueno, ¿cómo veis el tema de asociacionismo y cooperación entre mujeres para que esto mejore? Yo creo que es una de las bazas, ¿no?, más que tenemos que jugar a la hora de enfrentarnos a cada uno de los proyectos, pues tener esa mirada en femenino y buscar esas profesionales que están incorporarlas a nuestro proyecto y bueno, el tema asociacionismos y demás como muy necesario hoy por hoy. Bueno, yo creo en el asociacionismo en general, porque creo que juntos somos más poderosos y más en profesiones como la mía, que es un trabajo tan individualista, que te encierras y no ves más allá de tus 4 paredes. AMMA, que es la Asociación de Mujeres del Audiovisual Andaluz, ahora hemos cumplido 10 años y yo recuerdo, yo estuve en la junta directiva, la anterior, bueno, casi en los inicios, y yo recuerdo que es que tocábamos las puertas de los festivales y demás, y ya no es que nos ignoraban en un principio, y yo creo que se está haciendo, se ha hecho muy buen trabajo en tema de, como tú decías, de visibilidad y bueno, y luego ahora ya sí existimos como asociación. A mí es que eso de colectivo no me gusta nada decirlo, las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población, o sea, no, sí, pero ahora ya se cuenta con nosotras para cualquier acción
desde las administraciones, desde la creación de las leyes, desde la presencia en los festivales, con los premios que damos y demás. O sea, ya 10 años de trabajo yo creo que han dado, ¿no?, unos frutos estupendos. Y hay una cosa muy bonita que nos pasa, que es que hacemos, que nos arropamos. Sororidad, ¿no? Sí, pero es una sororidad, yo creo que muy hermosa, porque como que nos damos calorcito. No nos quedamos en la cuestión meramente profesional, laboral y de hacer lobby y de una manera más fría, sino que hay una cosa ahí humana, bonita, que yo creo que se nota también. Yo creo que bien que se ha ya desechado, pero hasta hace muy poco, cuando había varias mujeres, se hablaba que éramos chismosas, competitivas entre nosotras. Y por lo menos yo tengo, o no sé si es que me muevo en otro mundo, pero tengo una sensación de que se está olvidando esa manera de hablar de las mujeres entre vosotras, o como es, ahora ya peleáis. Y es todo lo contrario. En los equipos que ahora yo, la serie que estoy montando también es un equipo casi exclusivamente femenino, y hablan del rodaje, porque yo al rodaje no voy, pero hablan todo de una maravilla, de un rodaje como muy no solo amigable, sino que ha sido la manera también de dirigir, escuchando mucho a cada uno de los estamentos, y que ha ido muy muy bien, que estaban sorprendidos todos, que han trabajado en muchas producciones mixtas, más mixtas, y estaban sorprendidos de qué bien, de que no porque es que parece esto mal, digo, no es que pensaran que no iba a ir bien, sino que ha sido mejor que otras producciones. Como que se han sentido más cómodos, ¿no? Sí, ha habido... Puede ser, ¿no? Ese es lo que comentaba Ana, ¿no? Que la mujer, ¿no?, siempre tiende a arropar, a cuidar, y a lo mejor pues eso se traduce, ¿no?, en esa comodidad en el rodaje. Bien, pero ha habido, no sé, pero vamos, te digo, cuentan de que el rodaje ha sido espectacular. Hoy han ido al ayudante de dirección y a quién era, Script, a enseñarle el proyecto, que normalmente ellos, una vez que terminan, desaparecen, y la gente sigue involucrada con el proyecto, ¿no? Y luego hay mujeres de todo tipo, también, igual que hombres de todo tipo. Sí. Y malas compañeras y malos compañeros, y también pasa, sí, claro. Sí. De eso se trata, Eso sí. Vamos a ver. Hola. Bueno, para empezar, muchísimas gracias al equipo de No Ficción por traer a estas mujeres. Yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que es muy importante crear mujeres referentes andaluzas en la industria del cine, como persona que estoy poco a poco entrando en el mundo. Y me gustaría hacer un par de apuntes, porque me ha parecido muy interesante todo lo que es el tema de crear como espacios no mixtos, es decir, solo de mujeres, para la hora de trabajar. Yo acabo de dirigir ahora mismo un proyecto que somos 40 mujeres andaluzas, y me parece muy importante que al final nos han metido como mucho en la cabeza el rollo de no es que las mujeres os tenéis que hacer notar, o sea, tenéis que como encontrar ese hueco en la industria del cine, y es como las mujeres siempre hemos estado, o sea, no hay que hacerse ese hueco. El problema es que había gente delante, en este caso los hombres, que nos estaban tapando. Entonces, cuando tú encuentras ese espacio en el que abunda la asertividad, abunda la sororidad, no hay paternalismo, no existe esa diferencia al final jerárquica de yo estoy por encima de tal, y se crean como esas tensiones porque no encuentras ese momento cómodo de oye, mira, que yo ahora mismo no puedo dirigir esta escena porque me está dando un montón de ansiedad, y no tienes como esa presión de tienes que hacerlo, ¿sabes? En mi experiencia, creo que es muy importante que las mujeres nos juntemos, pero ya no tanto como para hacernos notar, para, hey, estamos aquí, no, porque es importante que las mujeres nos escuchemos, y es importante que las mujeres tratemos de entender que todas al final vivimos bajo el mismo patriarcado, y que al final seamos todas conscientes de que no estamos solas, y que entre nosotras se puede hablar, podemos contar nuestros problemas, y de cara al trabajo es muy importante, porque tú poder trabajar con una persona a la que puedes decirle, tía, ahora mismo no puedo más, en plan, me estoy sintiendo de esta forma, tu compañera te va a coger y te va a decir, no te preocupes, vamos a comunicarlo y vamos a intentar que alguien cubra tu puesto, y vamos a intentar tirar para adelante, y tú tranquila, date tu tiempo. Me refiero que es importante que las mujeres hablemos, es importante que estemos ahora mismo en esta charla, es importante que vosotras contéis también vuestras experiencias, porque al final es muy inspirador para nosotras que
como habéis comentado, somos las nuevas generaciones y que al final que ya vayamos con esta educación y vayamos con estas intenciones que al final son buenas y que al final no son tampoco discriminatorias hacia el hombre, y no queremos hacer grupos sin hombres precisamente por excluirlos, sino por darnos a nosotras esa oportunidad de facilitar nuestro camino. Me parece súper importante que nos escuchemos entre nosotras, y yo estoy súper contenta de escucharos a vosotras porque es verdaderamente inspirador. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, wow, enhorabuena. Dirigir a 40 tiene que ser una locura, o sea, pero... Bueno, enhorabuena. Yo creo que sí que es importante que las mujeres nos escuchemos, pero también es importante que los hombres nos escuchen. Iba a hacer ese inciso, ¿no? Está muy bien que hablemos entre nosotras, pero también tenemos que conversar con los hombres. Esto no es nosotras para nosotras, nos lo comemos y nos lo quedamos. Esto es una cuestión de compartir y de igualdad. Y a mí me parece tan importante que los hombres sean feministas como las mujeres, más, me parece más importante. Y a mí me encanta dirigir equipos de hombres y de mujeres, me da igual, lo que quiero es que todos vayamos en el mismo carro. No me preocupa. Si hay alguien que se saca los pies del plato es un mal profesional, hombre o mujer. Cada vez hay muchos más compañeros y hombres, estamos rodeadas seguramente todos en nuestros equipos de hombres maravillosos y de hombres cada vez más feministas, que es algo tan simple como decir que son hombres que están concienciados de que tiene que haber una igualdad de oportunidades y de que hay hueco para todo el mundo. Y yo quiero partir una lanza, que me gusta estas frases hechas por esa cantidad de hombres también que nos rodean y que cada vez son más y que están en la pelea exactamente igual de concienciados, y cuando tienen que hacer equipos cada vez más también cuentan que, o sea, lo tienen ahí, lo tienen como el chip, como lo podemos tener nosotras para abrir y buscar la profesionalidad por encima de si eres hombre o mujer. Cada vez hay más. Sí, y si no son conscientes, decírselo en ese momento. Te quiero decir que hay muchas veces que lo hacen de manera inconsciente y es cuestión de repetírselo, pararse y poner límites, ¿sabes? Decir, oye, mira, esto no es así. Y es que también tenemos que saber que cada persona actúa lo mejor que puede según sus circunstancias, y a saber las circunstancias que ha tenido en cada uno, y venimos de muchas casas que son muy, muy, muy machistas, o sea, con una educación machista. Entonces muchas veces hay que tomar conciencia para decirle, oye, mira, y a lo mejor se para a pensar y dice, hostia, pues sí, es verdad. O sea, que en ese sentido sí, yo creo que eso, lo que tenemos que buscar es una sociedad feminista. No solo, y a mí me encantaría también trabajar con muchas mujeres, pero es verdad que yo sí que tengo casi siempre equipos mixtos, y eso que te ha pasado de, oye, te está dando ansiedad, lo puede entender igual un chico que una chica, y no hay cuestión de meter presión. En los equipos lo que tiene que prevalecer es el buen rollo. Y es verdad que yo me he topado con proyectos en los que se tiraban unos los trastos unos a otros, y ya no es un problema de mujeres y de hombres, ya es cuestión de educación y de ego y de mierdas e historias también que hay en el mundo audiovisual, que es muy difícil lidiar con ello, y que lógicamente eso también hay que modificarlo. Tenemos que otra. Hola. Yo solo quería decir que muchas veces hablamos de bonito como participar en proyectos mixtos o participar en proyectos donde la mayoría son mujeres, pero yo, aparte de bonito, creo que es necesario, porque ser una única mujer en un trabajo enteramente de hombres, yo he trabajado también en proyectos míos donde he sido yo la única mujer y el resto de mis compañeros eran hombres, y son compañeros que son feministas y que están súper concienciados, pero dentro de ese proyecto es como si no fuésemos iguales, como si todo lo que yo dijese fuese ignorado, como algo inconsciente y sistemático que estaban haciendo, y por eso creo que es muy necesario trabajar con mujeres, porque al fin y al cabo una persona que ha vivido tus mismas experiencias, que ha pasado por tus mismas desigualdades, por tus mismos problemas, son las únicas que te vas a entender. Porque un hombre puede ser una persona increíblemente feminista, pero inconscientemente, por la forma en la que ha sido socializado, por la forma en la que ha sido criado, muchas veces tienen esos problemas de, vale, voy a escuchar a un hombre antes que a ti, aunque lo que tú digas sea interesante, voy a escuchar a lo mismo que dice un hombre, pero porque es un hombre, porque es un tío. Y
creo que es muy necesario hacer trabajos mixtos. Y muchas veces se romantiza esa idea de la mujer, mujer poderosa que lidera un grupo de hombres, pero que es necesario trabajar con mujeres. Es que, mira, yo te lo digo, es que yo estoy en una empresa en la que yo soy la única socia y el resto son chicos, somos 4, y todo lo contrario, es que mi experiencia es que a mí me tienen muchísimo respeto y la primera opinión para cualquier proyecto es el primero, en plan, Tere, tú conmigo. Entonces, claro, la frase que has dicho antes es tan importante porque, por ejemplo, desarrollar empatía cuando es algo que no te ha pasado, dijiste antes, quien no... Para poder detectar Sí, para detectarlo hay que vivirlo, ¿no? O sea, que quien no lo ha vivido la no lo puede desigualdad, comprender, claro. exactamente. Es que tú, para poder ver la desigualdad, tienes que haberla sufrido. Exactamente. Y hay un 50% de la población que partimos que no la ha sufrido. Exactamente. De hecho, por eso muchas veces muchos homosexuales son tan feministas. ¿Por qué? Porque han sufrido esa discriminación también. Entonces, es verdad que eso, quien no lo ha sufrido no es consciente o no puede tener esa capacidad de empatía, pero que es verdad que nosotros somos los que, te quiero decir, que yo, por ejemplo, te hablo de mi experiencia y es verdad que yo no he sentido esa discriminación por el hecho de ser mujer en grupos de trabajo, jamás de los jamases. O sea, yo a lo mejor he tenido esa suerte, porque lo considero que es una suerte y siempre he sido escuchada y tal. Pero cuando eso pase en un sitio público, yo creo que vamos, que igual que lo hace un tío, que decir, ¿y yo qué pasa? ¿Que no me escucha? También tenemos que hacerlo nosotras, en plan, oye, tal, que me escuche, que te estoy diciendo esto y esto, y que a lo mejor ahí haces evidente que la otra persona es machista, pero que también nosotros tenemos que hacernos valer y ser seguras de nosotras mismas y siendo, o sea, como autoritarias con nuestras decisiones e imponiéndolas, como lo son ellos en muchísimos aspectos. Aquí también yo creo que la experiencia es con quién te rodees, ¿no? Y al final también es saber poner límites a esas personas que se sobrepasan. Yo creo que no hay que perder el estado de alerta ante la desigualdad, ¿no? O sea, sean grupos de mujeres, de hombres, mixtos, como sean. O sea, al final, creo que se escucha mejor sin el micro con el micro, pero que yo soy vale, que yo soy la primera que cuando veo algún tipo de micromachismo que son muy presentes en las nuevas generaciones, y parece que no, porque ahora mismo siempre se dice que las nuevas generaciones, como somos el futuro, ya casi no hay machismo, pero son muy presentes todavía, y cuando veo un micromachismo digo, oye, perdona, déjame hablar, o yo he dicho esa idea, o yo también sé de cosas técnicas, ¿sabes? Yo también puedo decirte esto, puedo decirte lo otro. Y soy la primera, pero muchas veces no es porque lo hagan conscientemente, sino que es algo inconsciente y es algo que tienes que repetir porque ellos no han vivido esa experiencia, no han vivido que nadie les escuche de una mesa entera de hombres. Y lo hacen inconsciente. No digo que lo hagan porque sean machistas, que habrá muchos que sean machistas, pero hay otros que no lo saben y por eso hay que repetirlo y decirlo constantemente. por eso esa situación de alerta no perderla. Y si no, cambia de equipo. Sí, total. Aquí yo creo que juega un factor clave, ¿no? La educación, y ahí también observo yo un salto generacional. Lo que decía Ana antes de que, bueno, las mujeres igual vamos con miedo, reivindicando nuestro sitio. Creo que las nuevas generaciones, las mujeres están mucho más empoderadas y seguramente no van a sentir miedo, respeto, vergüenza por reivindicar que un trabajo bien hecho es suyo o que son creadoras, directoras. O sea, creo que ahí también, ¿no? Ese salto generacional se observa y seguramente a nosotras nos educaron de una manera porque creo que hay un salto generacional, Teresa y yo con vosotras, y ya se empezó a abrir un poco, ¿no? Y ya nuestras madres fueron igual más feministas, aunque tenían todavía ramalazos machistas y vemos ese cambio. Seguramente vuestra hija y vuestro hijo tendrán ya, ¿no?, interiorizado esa igualdad real porque vosotras se lo estáis transmitiendo porque vosotros lo habéis sufrido o creéis que yo pienso va a de ser eso más que complicado. ojalá, ¿vale? O sea, no quiero ser negativa en ese sentido, pero las estadísticas están ahí, ¿vale? Yo creo que nos hemos relajado un poco como sociedad en ese sentido. O sea, creo que hemos llegado a una igualdad legal, pero creo que la igualdad real, por supuesto, que no se ha conseguido. Entonces, antes yo decía que para mí lo más importante es la educación, es la única herramienta para las nuevas generaciones. Yo creo que nos hemos relajado en ese sentido. Hemos buscado soluciones a los problemas, hemos buscado leyes contra la violencia, hemos buscado resolver situaciones concretas de desigualdad o de violencia de género y tal. Pero
creo que a nivel de educación, porque esto es un problema absolutamente transversal de toda la sociedad, no nos podemos relajar, porque las estadísticas están ahí, ojo. O sea, hay estadísticas que ahora mismo, la violencia entre los jóvenes, el machismo entre los niños, o sea, eso no debería de pasar, en absoluto, porque hemos evolucionado. Y después también están esos otros condicionantes que ahora mismo pensamos que estamos en una situación democrática y de igualdad, y escuchas unos discursos que hace 10 años nos daría miedo oír. Hace 10 años, o sea, que a ti te llamen feminazi, eso... Y ahora los oímos y hemos naturalizado esa desigualdad y ese machismo, lo hemos naturalizado, porque los medios de comunicación lo han hecho propio y se les ha permitido. Y a mí me preocupan las nuevas generaciones. Como madre, de verdad, no quisiera ser negativa, pero creo que no podemos perder la alerta ante este tipo de situaciones, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo. A veces no nos damos cuenta de el salto enorme, que hablamos de milenios de historia incrustado en el ADN, el heteropatriarcado y todos los espacios de poder le correspondían a los hombres. Y en una generación, a ver, mi madre para salir del país no podía hacerlo sin permiso de mi padre. Y estoy hablando de mi madre. Pero eso hasta los años 70, claro, tenías que tener un representante legal. Claro, o sea, las mujeres tenían que estar tuteladas por un hombre, fuera su padre o fuera su marido. Y eso es la generación anterior a la mía, la generación de mi madre. Entonces, en una generación el salto es enorme y estamos todavía, y muchos hombres están todavía buscando su sitio, y es un avance muy grande. A lo mejor Teresa lo tiene más claro que nosotras y ha sufrido menos que nosotras porque es un poco más joven. Pues ojalá, lo que tú dices, a lo mejor también nos hemos relajado, que las que venían antes de nosotras han tenido que luchar porque la mujer dejara de ser un ser inferior y tutelado, y se han dejado la piel en ello, y ahora que lo hemos logrado, nos hemos relajado y nos lo hemos creído, y totalmente de acuerdo, que no hay que dejar de estar alerta siempre, porque es que esos micromachismos de los que hablaban las compañeras, es que los tenemos hasta nosotras. Voy a contar una anécdota muy breve. En el cortometraje este que he rodado, la directora de casting, perteneciente a AMA, feminista, no hace falta que diga quién es, pues yo tenía dos personajes que ponía ponía en el guión: la vigilante de seguridad, el empleado de la limpieza. Pues me llega la directora de casting con las propuestas, y para la vigilante de seguridad todos son tíos, y para el empleado de la limpieza todos son tías. Dice, no me lo puedo creer. O sea, se daba chocazos contra la pared, diciendo, ¿cómo seremos? Que es que ni lo leemos ya. Digo, no, que limpien ellos. Pero son cosas que es que no son inconscientes, y las tenemos ahí, pero es que ha sido cuestión de darle la vuelta al mundo, de darnos la vuelta a la piel como si fuera un jersey en un breve espacio de tiempo. Sí, quizá ya no solo es generacional, sino lo que haya vivido cada uno. Es que al final todos somos nuestro mapa de circunstancias y actuamos conforme a eso. Y no significa que a lo mejor yo porque tampoco hay tantísimos años de diferencia, a lo mejor es en cuestión de lo que yo he vivido, es el discurso que tengo, que no significa que lo modifique mañana, porque mañana me puedo ir a un proyecto y puedo encontrarme algo que no me he encontrado nunca jamás. Y me puedo encontrar una discriminación hacia la mujer muy grande. Entonces yo creo que es verdad que lo guay es que hablemos en base a la experiencia y en base a los datos reales, que es verdad que todos los datos son reales objetivamente, y mientras esas estadísticas existan, es cierto que tenemos que seguir trabajando. Yo quiero, y porque mi actitud ante la vida es así, quiero ser optimista y creo que vamos en el buen camino, que no hay que relajarse y que ese estado de alerta tienes que estar constantemente, pero no solo en lo laboral, yo creo que es en general. Pues a mí lo que me preocupa es que masculinicemos el mundo, que nosotras nos masculinicemos, no el mundo, que el mundo siga masculino, porque esto que yo hablaba de mis compañeras de producción que al final tienen tu edad, me preocupa que de pronto se decida ya no se puede, o sea, por trabajar y ser una gran jefa de producción, no tener familia, eso a mí es me una preocupa. decisión. Y yo eso sí lo veo que ahora eso, las mujeres se comen el mundo y quieren ser jefas. Y si por ahí tienen que... Porque yo no creo que para ser mujer tengas que tener un hijo, que por supuesto, que quien quiera lo tenga y quien no. Pero
Que haya hombres que desde pequeños digan yo tengo clarísimo que quiero tener hijos, también es importante, que ahora mismo me parece que eso, no jamás le pregunta a un niño, ¿tú vas a ser padre de mayor? ¿Cuántas veces se lo preguntamos eso a un niño y se lo preguntamos a las niñas, ¿no? Sí. Pues un poco me preocupa que las mujeres nos masculinicemos. Pero es verdad que el tema de la maternidad sí que es verdad, y tenemos todos muchos casos alrededor, que en el sector audiovisual en concreto hay muchas mujeres que decidan no ser madres por el hecho de que también este trabajo, que es uno de los aspectos más negativos que tiene, la inestabilidad en todos los sentidos, sobre todo económica, es verdad que te lleve a decir, es que me va a paralizar durante 1 o 2 años o los que sea, bueno, vas a tener una responsabilidad por vida y decidas no ser madre a pesar de querer serlo. ¿Sabes? Eso es verdad que ahí, lógicamente, ahí tiene que haber... Que el mundo tiene que cambiar. Pero por y no eso- haber Pero que guerra. también hay mujeres que deciden... también te Es que digo- no Y sé, no va a haber guerra, Eso te iba a volvemos esos hijos de Putin. Sí, pero que también es verdad que antes la mujer que no era madre estaba como muy rara vista, y a día de hoy hay muchísimas mujeres, y las nuevas generaciones sobre todo, que no quieren ser madres desde el minuto 1, ¿eh? Y tampoco, ¿sabes? Sí, sí, me parece- Por eso te digo Pero que... bueno, pero unas que eso cuantas sea una elección, lisístratas. pero que sea una elección, o sea, que no Sí, sea por claro. condición, o sea, que tú puedas elegir. O sea, tú a un hombre no le preguntas, ¿tú quieres ser padre o quieres ser marino mercante? Tú a una mujer le preguntas. Y eso tiene que llegar a un momento en el que eso sea una elección. O sea, tenemos todavía esa carga social y moral que por el hecho de ser mujeres y la maternidad y los cuidados y tal nos impide. Y además eso es una cuestión cultural que tenemos todavía, que llevamos nosotros en nuestro ADN, ¿no? Entonces, llegará un momento, espero que llegue un momento en el que sea una decisión y que sea una responsabilidad de la pareja en sí. O sea, no renunciar a tus sueños por el hecho de ser madre, no ni una cosa puede ni la nunca ser posible. Pero que sea compatible. Que sea compatible, que sea claro. compatible, Y que tenemos no que es- tener las herramientas sociales, legales y de estructuras familiares para que pueda ser compatible. Tenemos derecho a que se nos cumplan nuestros sueños. Y ser madre, aunque dormimos poco, eso sí. Creo que había otra pregunta por aquí. Guille, te he visto con el micro. Ah, vale. Sí, tenemos aquí otra. El camino es llegar a ella a base de la educación, que creo que esto lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué poder pueden tener ahí los medios, que tienen mucho, pero ya que los proyectos de las mujeres tienen poca visibilidad, porque tienen poco presupuesto, ¿no? No se apuesta tanto, ¿no? Es lo que creo yo, ¿no? ¿Cómo se podía modificar eso? ¿Hay alguna manera? Porque los proyectos de las mujeres son buenos, tienen tienen otro punto de vista, apostamos por la educación en igualdad. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué herramientas hay para que los proyectos de las mujeres que tienen otro punto de vista interesante y que van por el camino ese de una igualdad real? Cuotas. Por eso era lo que se planteaba antes con el hecho de las cuotas, que suele ser algo muy crítico para mucha gente. O sea, las cuotas no es más que para eso están las asociaciones, trabajando para que haya una visibilización de los proyectos femeninos, tanto en financiación con las administraciones, como participación en festivales, como festivales específicos, nada más que una manera de visibilizar y de poder alcanzar el mismo sitio para poder demostrar las mismas cosas. Ojalá no tuviera que ser necesario que hubiera cuotas, o sea, porque el único baremo sea el talento, pero para llegar a eso, ese 17% tiene que estar en el 50%. O sea, que las cuotas deben ser un estado transitorio hasta poder llegar al mismo nivel de participación. Yo por lo menos lo entiendo así. No sé, mis compañeros. Sí, en todos los estratos. En todos los estratos, claro. Somos la mitad. Sí, yo lo entiendo también así, pero ¿cómo hay alguna manera de poder llegar a eso? Claro, Bueno, un camino, es que Eso es un largo camino y son herramientas legales con las que se trabajan. De hecho, se trabaja con la administración, se trabaja con los festivales. Para eso la presencia de las asociaciones cuando se hacen las leyes, cuando se hace en los presupuestos, cuando salen las convocatorias de ayudas económicas, en fin, que ahí hay todo un trabajo detrás que poco a poco, hace 10 años tiene AMMA. Hace 10 años no había tantos festivales específicos de mujeres, había uno, Visualizarte, creo, no había más. Entonces ya hay hasta festivales, dentro de 2 días empieza el WOFES en Huelva, que lleva ya 4 años
un festival, una muestra para visibilizar trabajo hecho por mujeres. Entonces, pero son... siguen sin aparecer, digamos, en grandes plataformas, no sé cómo explicar, siguen sin aparecer esos trabajos. ¿Por qué? Porque no quieren invertir en... sigue sin aparecer. Esto es una carrera de fondo. Es difícil Bueno, saber... y van es difícil apareciendo, saber ¿eh? cuánto- Ahora mismo Carla Simón acaba de, Sí, de ganar. Los Gaudí ha sido todo O sea, mujeres. En los los Gaudí había números mujeres van premiadas. cambiando poco a poco, son múltiples las acciones. ¿Qué se puede hacer? Pues yo también estoy muy a favor de las cuotas y de que se acaben cuanto antes, que será claro. un síntoma. O sea, es que hay otros sectores en la sociedad, el sector político. Pues en el sector político se criticó mucho cuando determinado partido impuso La ley la cremallera. la paridad y fue criticadísimo. Pues mira, hoy día tenemos gobiernos con más ministros que ministras y tú miras los parlamentarios y hay un número, ya no hay desigualdad en la política. Bueno, la habrá a otros niveles y no ha habido una presidenta del gobierno y seguramente, pero se ha hecho ahí un trabajo que ha fructificado en muy pocos años. Ojalá dentro de 5 o 10 años nos veamos aquí y no tengamos que hablar de nada de esto y yo hable de mis proyectos, que es de lo que me apetece y de lo que está haciendo Ana, lo que está haciendo Teresa, lo que está haciendo... Que hablemos como profesionales, si es lo que queremos, si es que simplemente queremos eso, que no tengamos que reclamar nada porque ya es natural, ya es un hecho natural. Sí, bueno. Hola, me apetecía apuntar que junto a las cuotas, cuando se habla de cuotas, que es algo que genera mucho debate, se habla también de discriminación positiva, que es la discriminación positiva, ¿no? Y cómo se ataca. Evidentemente entendemos que la discriminación positiva o la necesidad de que haya cuotas efectivamente no es una solución, sino es un medio. ¿Por qué? Por la falta de visibilización de lo que puede hacer una mujer junto a un hombre. Cuando buscamos rellenar espacios, por ejemplo, en la producción audiovisual con mujeres, hay que buscarlas. Que están, claro que están. Que son talentosas, claro que lo son, pero es que no las encuentras. Si tú buscas en Google, busco un fotógrafo de no sé qué, es que no te van a salir en los vínculos. Entonces, si no llegas a ellas, si no las buscas a posta, entonces no van a ocupar esos espacios, al final no las vas a tener, no van a ser referentes. Entonces, me parece muy importante tener siempre presente que esa búsqueda activa, consciente de cumplir una serie de cuotas o de discriminar positivamente, pero con muchas comillas y con mucho cuidado y siendo muy consciente de lo que eso significa, es simplemente un medio para un fin, y es que finalmente tú puedas contar con un equipo de hombres o mujeres, da igual si sean hombres o mujeres, simplemente por cómo van a hacer el trabajo. Pero entonces también es necesario normalizar no solo el talento que tenga que tener un profesional, sino la falta de él, porque no todo lo que se hace con talento. No todas las películas, no todas las series, no todos los documentales son buenos, ni cuentan con gente con talento. El problema es que el que no tiene talento y puede estar ahí, ese es un hombre. Y si es una mujer la que ha dirigido el documental o la que ha hecho lo que sea, esa nunca va a ser una mujer, porque para que la mujer esté tiene que haber sido talentosa, si no, no se la va a haber dado esa oportunidad. Entonces es importante que podamos ver a mujeres fracasar, pero que no pase nada. Es decir, esta mujer ha sido directora y mira, la película es una mierda, da igual. Pues ya vendrá otra y lo hará mejor, porque cada vez que una mujer hace algo y no lo hace bien, se tacha directamente de la conciencia popular la creencia de que una mujer puede hacerlo porque ya ha habido una que lo ha hecho mal. Y ya está. Digamos que se castiga un Sí, poco, ¿no? eso lo hablabas tú antes, que tenemos Sí, eso derecho lo a hacer dijo- malas películas. Vamos, no me lo tomo yo, es de Chu Gutiérrez, lo dijo Násica. Lo dijo, tenemos derecho a hacer malas películas. Bueno, pues a lo tonto llevamos hora y media, que era lo que habíamos planteado para esta mesa redonda. Creo que se nos han quedado algunos temas en el tintero. Hemos hecho un recorrido bastante amplio por todo lo que teníamos planteado. Y no sé si queríais cerrar con añadir algo más a todo lo que hemos hablado o simplemente, pues yo parto de la reflexión de todo lo que estáis diciendo, que bueno, son necesarias las cuotas para conseguir la igualdad. Vamos a seguir trabajando en esa igualdad y seguramente en un futuro, esperemos que próximo, pues tengamos
ese equilibrio entre hombres y mujeres dentro, no solo del sector audiovisual, que es el que nos toca, que es el que conocemos, que es el que estamos tratando aquí, sino en toda la sociedad. Si queréis añadir algo, una valoración, reflexión final. Pues que ojalá llegue un día que no tengamos que sentarnos aquí a celebrar el 8 de marzo, que ojalá mi hija pueda ser astronauta, directora de cine o lo que le dé la gana, y que no que tenga que demostrar nada por ser mujer. Yo simplemente decir que desde la parte de la creación se habla mucho si hay una literatura femenina, si hay una manera de contar que es femenina. Yo lo que creo es que hay una manera de crear que puede ser diferente por el hecho de estar contada desde el punto de vista de una mujer, y que tradicionalmente el cine está creado por hombres, las historias están creadas por hombres, y creo que quedan la mitad de las historias por contar. Y no me refiero a que tengamos que hablar siempre de la maternidad, que tengamos que hablar que tengamos que recrearnos en nosotras mismas. Ya lo decía Ana antes, o sea, tenemos derecho a hacer el cine que nos dé la gana. El género, yo hago principalmente comedia, que esa es otra, que ahí hay poquísimas mujeres. Y si quiero hacer terror, si quiero hacer ciencia ficción, que podamos contar las historias que nos dé la gana. Pero quizá por ser desde ese otro 50% que nunca las ha contado, el punto de vista de la creación es lo básico. Pueden que esté poco corta. No sé con qué cerrar. Bueno, el contenido no hemos entrado, pero daría para otra mesa redonda el hablar de contenido. Y precisamente ayer se estrenaba el documental sobre María Lejarga, que ha dirigido Laura Ockman, y ponía el foco en eso, ¿no? Toda esa obra que había escrito María y que no se le había atribuido a ella porque había firmado su marido. Bueno, yo tengo que decir que esos libros, esos documentales, por favor, no pongamos solo a las niñas, que todas nuestras hijas tienen todos los libros de grandes mujeres y muy pocos de nuestros niños. Yo se lo dije hace poco a un padre y lo reconoció, dice, es verdad, mi hijo no... que tiene que ser un referente todas esas mujeres, tanto para niños como para niñas. Los niños también tienen que saber que hay mujeres que van a ser astronautas, que van a ser... Sí. Es muy importante, pues nos olvidamos a veces. Sí, nosotros también estamos terminando un documental ahora sobre Gata Katana, que falleció hace 5 años y es un referente feminista, a través además del mundo del hip hop y del rap, cuando ya empezó, que hacía 10 años que había muy pocas. A día de hoy, gracias a Dios, hay más, porque esto ha pasado en muchos aspectos. También en el sector deportivo, por ejemplo, el fútbol femenino también ha mejorado muchísimo de hace unos años para acá. Y el otro día fue el primer partido que se jugó en el estadio Pizjuán, el primer derbi femenino en el Pizjuán, ¿sabes? Cosas que tienen que pasar, y se llenaron 12.000 personas, o sea, está cambiando, está en ese sentido también. Y eso, el documental que estamos haciendo ahora es de una andaluza también, cordobesa, y de una poetisa, politóloga y rapera que también movió mentes y que es un referente feminista. De hecho, todos los 28 de febrero se la tiene ahí muy en cuenta. Y también saldrá dentro de poco, y creo que también es muy necesario eso, documentales que te cuenten la vida de mujeres referentes para otras, que ella ha sido referente para muchas mujeres que a día de hoy, pues eso, siguen en el mundo del rap y del hip hop. Yo os animo a seguir creando y contando esas historias. Tenéis no ficción como aliado para que se distribuyan y se conozcan en todo el mundo. Y nada, reiterar las gracias a los que nos habéis acompañado en la sala, a los que nos habéis seguido por streaming, y a CICU por abrirnos las puertas. Y bueno, el año que viene, el 8 de marzo, no sé si estaremos aquí hablando lo mismo de otras cosas. Esperemos que podamos hablar de otras cosas, o que el peso de esta mesa redonda sea más creación que reivindicación. Así que nada, lo dejamos aquí